Muy buenos días, gracias a Dios, ya es viernes y brinco de emoción. Estamos contentos y encantados que nos estén acompañando este viernesito maravilloso. Y bueno, entrando en materia de espectáculos, les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la película Un ángel en el reloj. Esta película narra precisamente los problemas de cáncer en los pequeños y de qué manera se van tratando. Esta película trata de ser lo más optimista posible precisamente para llegar a todos y no tratan de satirizar exactamente este problema que día a día es más creciente. Sin embargo, varios famosos desfilaron por la alfombra roja y quién sabe exactamente qué dijeron. ¡Chequen esto! El 25 de mayo se exhibirá en varias salas de México la cinta El ángel en el reloj, la cual retrata el entorno familiar de una niña enferma de cáncer. Platicamos con Eric Elías y Laura Flores, quienes esperan que el público se sensibilice y apoyen a fundaciones que luchan contra el cáncer. Porque como papá es importante que se muestre esto para los niños. A veces uno como adulto pues ve documentales o va a hospitales o tiene la información de lo que está sucediendo con este tipo de enfermedades o con otro tipo de situaciones y se me hace importante que como papá que mis hijos o los niños puedan verlo y se sensibilicen y se emocionen y también sean parte de contribuir a ayudar a este tipo de fundaciones. A México le hacen falta caricias. México necesita un cine de entretenimiento, como lo tenemos, y le hace falta un cine con causa y con observación a un punto. Y ayudar, tenemos que darnos la mano, tenemos que ayudarnos. Y qué mejor que hacerlo con diversión, con entretenimiento, con celebridades como nosotros, que nos unimos para poner nuestro nombre en una causa, ¿no? Yo no cobré en este proyecto, fue una decisión mía. A mí me ofrecieron pagarme y yo le dije a Miguel Ángel, no quiero dinero, no en esta. Ya después sí, pero ¿por qué no lo acepté? Primero porque es mi sobrino y dos porque es un cine con causa. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, el grupo Reik ofreció conferencia de prensa para hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, también, hablaron de esa parte donde ellos entregaron anillo de compromiso allá precisamente en Mexicali. Fue un gran momento. ¿Quién sabe exactamente qué ofrecieron en esta conferencia de prensa? ¡Chequen esto! El grupo Reik ofreció conferencia de prensa en la cual recibieron doble disco de platino por el éxito de su sencillo Me Niego, el cual cantan junto a Ozuna y Wisin. Los originarios de Mexicali explicaron que si bien han tenido éxito en el género urbano, no se encasillarán en este género y experimentarán con nuevos ritmos. Hubo demasiada balada por mucho tiempo. Yo estaba aburrido de cantarles, ¿no? Y también es una realidad que los que estábamos trabajando en la industria latina, incluso nosotros que hemos sido bien afortunados en el sentido de que hemos trabajado toda la región, porque Sony apostó por nosotros desde nuestro primer disco en toda la región, te sentías bien limitado. Cada vez que sacábamos un inolvidable o un peligro, era, por favor muchachos, no lo hagan, no estén inventando, no funciona, ¿no? Y a veces funcionaba y a veces no, pero es un encierro que dices, no puedo hacer nada más. Entonces, pues por supuesto que ahora que se abren las puertas y dices, ¡ay! Puedo hacer 15 cosas, no más 2, ¿no? Pues quieres aprovechar esa oportunidad. No hay nada más rico que cantar una balada, pero pues déjenme extrañarlo tantito. No perder la esencia de la voz, obviamente Jesús, de las guitarras y de las letras. Entonces lo que tratamos de buscar en estas diferentes facetas del pop urbano que estamos haciendo es qué historias vamos a contar, porque al final es lo más importante. En la fusión que empezamos con Ya Me Enteré, de hacer algo urbano, creo que gran parte de la canción, obviamente por Nicky Jam y todo, pero es eso que la gente decía, es que esto es Reik, ¿no? La canción dedicable. Luego que Hagan Olvidándote, Ahora Me Niego. Las canciones que vienen tienen creo que ese factor en común, el no olvidar de dónde venimos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, ya es viernes de palomitas y sentarse a gusto en la butaca para disfrutar los estrenos de este fin de semana. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a esta cartelera? ¡Chequen esto! ¿No sabes qué hacer este fin de semana? Te damos la mejor recomendación para que asistas al cine con tu familia y amigos. Fixis Amigos Secretos. Vistos solo por los niños, las Fixis son diminutas criaturas que reparan electrodomésticos, aparatos y circuitos eléctricos. Cuando uno de los Fixis se apodera de un brazalete especial, se transforman en un superpower. Ahora todo dependerá de estos coloridos amiguitos, un niño pequeño y un profesor de laboratorio para salvar el día. Zunkarraku Alegría Evanescente.
Tsunkarraku es una vida narrada en 4 estaciones. Es la órbita de un hombre que se acerca y se aleja de la luz, experimentando transformaciones climáticas en el jardín del alma. Un documental sobre la construcción minuciosa de unas casas de té japonesas en el Ajusco mexicano, como pretexto para descubrir una mente que a primera vista podría parecer obsesiva y excéntrica. Campeones. El 2 de octubre de 2005, en la ciudad de Lima, Perú, un técnico y 21 jugadores menores de 17 años hicieron historia ganando para México la primera Copa Mundial de Fútbol. Esta película narra en retrospectiva los pormenores de la intensa preparación que se llevó a cabo para lograr la hazaña. Gringo se busca vivo o muerto. Harold Soyinka es un hombre de negocios con un ambicioso proyecto que pretende poner en práctica gracias a 2 tiburones de la industria de los fármacos, Elaine Markinson y Richard Ross. Soyinka está dispuesto a todo para hacerse millonario. Sus planes parecen marchar a la perfección, pero la situación se complicará en el momento en que huya con el dinero y todo empiece a convertirse en un hilarante caos. Será entonces cuando Soyinka tendrá que decidir entre ser un ciudadano ejemplar o burlar la ley para sobrevivir. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues esta es parte de la información del mundo de los espectáculos. Mientras tanto, les regreso las cámaras y los micrófonos. Son todos suyos.